Entonces ahí tú te das cuenta, ¿no? De ese equilibrio que hay, irse a los extremos. En el comer también, ¿no? El comer poquito, el comer demasiado hace mal, ¿no? Entonces todo es el equilibrio, ¿no? Entonces igual en la Biblia tú vas a encontrar, eh, debes de encontrar el equilibrio, ¿sí? Eh, Porque igual se puede ir a los extremos, ¿sí? Que es muy peligroso, ¿sí? Muy bien. Ahora aquí tú vas a ver también que los verianos, ¿no? Esta parte también es importante. Mira lo que dice aquí en la Biblia, en Hechos 17:11. Dice, los bereanos estudiaban las escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era verdad, para confirmar y estar seguros. Miren, el apóstol Pablo, sabemos que era un gran apóstol, pero los bereanos, lo que predicaba Pablo, ellos lo comprobaban con las escrituras. Y esto es muy importante, ¿no? Porque eh, como humanos, ¿no? Recordemos que somos seres humanos, a veces el estrés, las preocupaciones, ¿no? Las pruebas que a veces nos vienen. Entonces a veces una persona no puede estar en condiciones de, de dar bien el mensaje, ¿no? Ustedes han visto, yo he visto también los mensajes que a veces se equivocan, ¿no? Algunas palabras, ¿no? O de pronto algún líder le hace una pregunta y él por de pronto por quedar bien en ese momento da una respuesta ya personal que no está en la Biblia, ¿no? Entonces, pues que nosotros debemos comprobar siempre eso, ¿no? Y recordemos también que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, ¿no? Falsos maestros, entonces también por eso que debemos estar siempre atentos, ¿no? No porque tenga un doctorado, todo eso, ¿no? A veces decimos, no, como esa persona es bien preparada, no debemos confiarnos, ¿no? Entonces seamos como los bereanos. Y también Jesús también nos dijo, ¿no? En Mateo 4:4, ¿no? Cuando Jesús dijo a Satanás, le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús sí, decía, ¿no? Escrito está. Esta parte es importante, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay personas que dicen que el fin del mundo va a ser en el año 2030. Pero si tú vas a Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, y no solo mi Padre. Entonces, según la Biblia, sabemos el día y la hora, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, con un escrito está. Si alguien te dice algo, por ejemplo, hay una frase popular que dice, ¿no? A mí me han dicho, no dice en la Biblia, cuídate que te cuidaré. Y si tú buscas en toda la Biblia, no hay esa frase, ¿no? No hay esa forma así como ellos lo expresan. Sí, entonces son palabras que a veces se inventan. Entonces, por eso debemos tener cuidado, ¿no? Ser como los bereanos, confirmar y que esté escrito en la Biblia. Otro consejo más que la misma Biblia nos da está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Dice, por testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Bueno, este versículo no hablaba del Antiguo Testamento, no si alguien debía ser condenado, pero si es que había 2 o más testigos, ¿no? Que lo acusaban, pero por un solo testigo no dice que no debía morir. Ahora aplicando a la Biblia, ¿no? Si tú ves que eh, hay un tema que encuentras, ¿no? Un versículo lees y ese mismo versículo se repite en otras partes de la Biblia, ¿no? O da más énfasis en otras partes. Entonces ahí sí es una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, la venida de Cristo, ¿no? Hay muchas promesas en varias partes de la Biblia que vamos a encontrar acerca de la venida de Cristo. Entonces ahí sí podemos, ¿no? Aceptar. Pero si solo habla un solo pasaje, entonces ahí debemos tener mucho cuidado, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo, ¿no? A mí me regalaron una vez una revista y me puse a leer y cuando me sorprendió que en esa revista estaba Jesús crucificado en un solo madero, sí, en un solo madero.
Entonces, y ahí me comencé a leer, ¿no? La revista y ellos tomaban solamente este versículo que te voy a leer, ¿sí? Ya está en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces está hablando del sufrimiento de Cristo, ¿no? Pero aquí dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces ellos toman solamente este versículo y se basan solamente en este versículo y dicen que Jesús fue crucificado, o sea, fue clavado en la cruz, pero en un solo madero. Pero yo entendido que fue una cruz, ¿no? Ustedes han visto las películas de Semana Santa. Y me puse a investigar y que encontré un pasaje, ¿no? En San Juan, capítulo 19, versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces miren, aquí en San Juan habla de una cruz, ¿sí? Ahora vamos a ver, entonces, pero como están empates, ahora veamos otro versículo, dice Marcos 15:32, el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Está en Marcos 15:32. Entonces aquí vemos que habla nuevamente de cruz. Y hay otros más pasajes, ¿no?, que tú puedes ver que hablan también de la cruz. Entonces, cuando habla de Pedro, ¿no?, de 1 de Pedro 2:24, sobre el madero, como la cruz era de madera, entonces me imagino que Pedro, para ya no decir cruz, a ese momento dijo madero, ¿sí? Pero se refería a la cruz. Entonces debemos sacar como conclusión de que Jesús sí fue crucificado en una cruz, ¿sí? Entonces hay más testigos, ¿no? O sea, más textos que afirman, ¿no?, de que fue crucificado en una cruz. Ahora otro versículo, otro ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, hablando de la vigencia de la ley de Dios, ¿no?, la vigencia de los 10 mandamientos. Y alguien, por ejemplo, coge la Biblia así de una manera ligera y se encuentra con Romanos 10:4. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y dice, no, dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces él comienza a decir, Jesús ya murió en la cruz y entonces ya la ley fue abolida, la ley de Dios ya no está en vigencia, ¿sí? Y puede inclusive comenzar a mostrar este versículo, a enseñar a otros, ¿no? Entonces miren, ahí debemos comparar, ¿no?, con otros versículos. Y aquí en Pablo, ¿no?, en el mismo libro de Romanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. 13:8-10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces aquí, miren, Pablo está hablando de que debemos obedecer, ¿no?, los mandamientos, ¿no? No matar, no robar, no adulterarás, todo eso, ¿no? Y aquí en Mateo 5:17, ¿no?, Jesús, miren lo que dijo con respecto a la ley de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y más adelante dice que pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y después de muchos años habían pasado de la resurrección de Cristo, ¿no?, en la carta de Juan, primera de Juan 2:4-5 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, miren, clarito dice, no, Juan dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, la ley sigue en vigencia. Y aquí este texto, ¿no? También Gálatas del apóstol Pablo 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados. Y este versículo tiene relación al texto que yo te he leído, que decía, el, el, el fin de la ley es Cristo, ¿no? Recordemos que la palabra fin tiene dos significados, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, yo voy al banco con el fin de sacar dinero, o sea, es el propósito de sacar dinero. Yo voy a poner fin a mis deudas, entonces, de finalizar, ¿no? Pero así cuando aquí Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, está hablando de porque el propósito de la ley es Cristo, ¿no? Entonces aquí con Gálatas 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados. Entonces, nos está hablando de que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, ¿no? Entonces, así como si yo estoy sucio mi rostro, ¿no? Me miro en un espejo, ¿no? Porque la ley es como un espejo. Me dice, no matarás, no cometerás adulterio, sino no codiciarás. Entonces, si yo he codiciado, he hecho algo, ya me muestra, ¿no? Pero la ley no me perdona el pecado. Quien me perdona es Cristo, ¿no? La sangre de Cristo, lo que Él murió. Entonces, así también estoy sucio mi rostro. El espejo no me limpia la mancha de mi rostro. Quien me limpia es el agua y el jabón. Entonces, el espejo me conduce, ¿no? A que yo me vaya a limpiar la cara o las manos. ¿Sí ven? Entonces, ese era el objetivo, ¿no? del texto, ¿no? De Romanos, ¿no? De que Pablo está diciendo de que el fin de la ley, o sea, el propósito de la ley es Cristo, ¿no? Como dice Gálatas, es llevarnos como un tutor a Cristo para ser justificados. Entonces, cuán importante, ¿no? Seguir estas reglas para que tener una interpretación correcta. Más adelante vamos a ver unos ejemplos para que tú puedas darte cuenta y tener una interpretación equilibrada, ¿no? O un consejo equilibrado. Que Dios te bendiga. Bendiciones.